Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo una hora de mucha actualidad, de mucha discusión, de mucha puesta en común también con diversos temas que tienen que ver con nuestra realidad nacional, provincial y municipal. Yo voy a empezar presentando a mis invitados de este primer bloque. Estamos hablando del doctor Edmundo Falú, que es referente de Unidad Popular, y también de Abel Moya, concejal mandato cumplido. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, me gustaría empezar hablando de un tema que obviamente nos aflige. Estamos muy cercanos a lo que va a ser el 1 de mayo, un día que, si bien ha sido de reivindicación a lo largo de la historia, también en alguna época de nuestra Argentina ha sido un día de celebración, ¿no? Se había resignificado, recordemos, con la llegada del peronismo a nuestro país, ¿no? ¿Qué ha pasado en torno a la pobreza, al desempleo? Cifras que se van profundizando, que van aumentando y que lamentablemente no escapan a nuestra realidad provincial. Bueno, no sabes que hace poco estaba leyendo un libro de Diamant, que fue presidente de la Cámara de Ingenieros Electrónicos en la Argentina, un libro antiguo, y hablaba del péndulo argentino, ¿no? Y en forma increíble se repite la historia en la Argentina. Nosotros vemos que hay gobiernos que siguen una teoría keynesiana de expansión, de mejora de los salarios reales, de apostar a la producción, de, digamos, mantener las tarifas acordes al bolsillo, y eso genera, lógicamente, consumo y expansión de la economía. Lamentablemente, volvemos a caer en los que se llaman serios de la economía, que pregonan un sistema liberal y se produce una redistribución de los ingresos, se destruye la economía real, se destruye la empresa y empieza a aparecer la desocupación y la pobreza y la falta de perspectiva de crecimiento, porque se empieza a jugar a un sistema prácticamente basado en la producción agropecuaria y financiera. Eso genera, lógicamente, un aumento y profundización de la pobreza y la desocupación. Y en esto estamos, en este momento de crisis grave en el país, nos encontramos prácticamente sin esperanza de que esta situación corte se dé corte a un corto mediano plazo. Incluso hace poquito leí cuántas generaciones deberían pasar, por ejemplo, en Brasil, que es de la OCDE, para salir de la pobreza, y son 9 generaciones, fíjese lo que estamos hablando, ¿no? En el promedio en Europa son 4 generaciones y media, y la Argentina debe estar más o menos en eso. O sea, necesitamos 10 generaciones para sacar de la pobreza a nuestra población, ¿no? Bueno, tremendo, la verdad, ¿no? Y a ver, ¿cuál es la realidad que vos ves en los barrios? Vos tenés mucho trabajo territorial, obviamente conocés qué es lo que pasa, cuáles son las necesidades más urgentes, ¿no? El tema de las escuelas, el tema de los servicios, incluso esenciales en los barrios, que es una cuestión cotidiana que todavía, lamentablemente, en la Argentina no se termina de resolver, y como yo decía, Salta no es la excepción. Bueno, primero que nada, nosotros, los trabajadores, en este 1 de mayo, lamentablemente no vamos a tener nada que festejar. El Día del Trabajador como una fiesta popular que se hacía en años anteriores, donde el trabajador en su día se hacía su asado en su casa, estaba contento, se reunía con la familia, muchas veces se reunía con los amigos en la propia casa para festejar el Día del Trabajador. Este año, lamentablemente, es un año de pérdida total para el trabajador, porque la pobreza y el desempleo ha subido a niveles tan altos que hacen que no tengamos nada que festejar. En los barrios, lamentablemente, sobre todo de la periferia, porque quizá uno no lo puede notar en los barrios del centro o los más acomodados, pero en los barrios de la periferia la pobreza es tal que me contaba semanas pasadas una de las vecinas, Aurelia, que lamentablemente sus hijos no están comiendo apropiadamente, a tal grado que dice que no los hace levantar temprano para no darle el desayuno y directamente pasen a comer el almuerzo. Esto es una crisis de tal gravedad que hace que la gente ya no sepa de la forma en que puede ahorrar y está quitándole la comida a los chicos. Claro. Con el atraso madurativo, que eso
va a significar con el tiempo para toda una generación de chicos. Así es que nosotros, los trabajadores sociales, porque hacemos un trabajo social en cada uno de los barrios y villas de nuestra ciudad, tenemos que procurar llevarle alimento a la gente que en este momento está desempleada. Porque hablábamos el otro día de que está en un 53% la pobreza. O sea, de cada 10 chicos, 5 son pobres. Y eso quizás no se ve. Terrible, ¿no? No se ve en barrios de clase media, pero en barrios de clase baja, de 10 familias o de 20 familias en una cuadra, los 20 chicos son pobres. Claro. No es que la mitad son pobres y la otra mitad no. Se ve una pobreza extrema, total. Y es ahí donde viene el tema de los servicios públicos esenciales. Hay barrios que no cuentan ni con agua ni con cloaca. Sumado esto a la pobreza estructural que hay, realmente la gente de la periferia de la ciudad la está pasando muy mal. Sí, lo que él dice, yo coincido ampliamente. Yo creo que el promedio de la pobreza multidimensional, que es el acceso a los servicios más esenciales de alimentación, de vivienda, de cloacas, de agua potable, bueno, Salta está muy por encima del promedio nacional. Eso habla de la carencia de estrategias gubernamentales después de muchos años de gobiernos de Juan Manuel Urtubey y del que lo antecedía, de Juan Carlos Romero. Eso habla de la falta de preocupación por nivelar y por llevar a nuestra población a un sistema de igualdad en estas cosas que son elementales. Y usted piense qué va a pasar con estos chicos que no pueden acceder a estos servicios dentro de 10 años, que van a ser ciudadanos que van a volcarse o no al mercado del trabajo, qué competencias pueden tener. Porque después reniegan y le dicen que son unos vagos, ¿no es cierto? Claro. Porque ese es el discurso. Bueno, no quisieron hacer o no se consigue mano de obra calificada. Bueno, pero ¿qué está haciendo la sociedad para alimentarlos bien? Claro. Para educarlos, para generarle los recursos necesarios para que los chicos puedan crecer en armonía, con felicidad, con libre albedrío, pero además con la capacitación esencial, ¿no? Así el otro día visitaba el fin de semana Villa Soledad. Sí. Uno puede ver en Villa Soledad que tienen todos los servicios, agua, luz, cloaca, hasta gas natural, pero lamentablemente la gente no ve de la pared para adentro, porque muchas de las casas de ese barrio que tiene más de 50 años, sí, donde hay mucho desempleo, uno ve una tapia que tiene una puerta, está todo el frente cercado, con una medianera de 2,50 metros. Pero cuando uno ingresa de la puerta para adentro, se da cuenta que en 50 años las familias no han podido progresar, donde tienen un baño precarísimo, con un inodoro, el agua perdiendo, donde en las habitaciones, en una habitación, viven 2 familias en una habitación de 4x4. El hacinamiento, ¿no? El hacinamiento no se resolvió tremendo, nunca, digamos, el tema de la vivienda. Sí, no se solucionó nunca. Estoy hablando barrio de más de 50 años. Y esto se relaciona, por ejemplo, con palmeristas. Han entregado terrenos sin ningún tipo de servicio. La gente esperó 15 años para tener los servicios. Pasaron 15 años. Uno va a visitarlo a los barrios y se da con que tienen en algunas casas una pieza de 1,60 con chapa puesta, apilados los bloques, sin ningún tipo de seguridad. Esto es la Salta que estamos viviendo. O sea que esta crisis es estructural. Acá tiene que venir un gobernador, un intendente que se ponga a trabajar con las personas que están viviendo en esta hacinación. Porque no se puede vivir de esta forma. No puede una familia esperar 25, 30 años y seguir viviendo de la misma forma. Claro.
Claro, y sobre todo si no se generan las condiciones, ¿no?, para que esas familias puedan insertarse, para que haya trabajo digno y demás, que era uno de los ejes que quería plantearles. ¿Qué pasa con la justicia en estos tiempos? ¿No? Vemos una justicia también que se va manejando y se va moviendo de acuerdo al poder de turno. Pasa a nivel nacional de una manera alevosa, pero también ha pasado acá en nuestra provincia. Acá es lamentable y alevoso. Ustedes saben que hubo un conato de rebeldía de los ministros de la Corte de Salta, que hizo una acordada para declararse inamovibles, ¿no? O sea que los próximos gobiernos no tenían ninguna forma de poder mocionar nuevos integrantes de la Corte, y esto, por supuesto, una reacción, no la que yo hubiese esperado del pueblo de Salta, ¿no?, pero que casi declara inconstitucional a un artículo de nuestra Constitución. O sea, quienes habían jurado respetarla, declaraban inconstitucional para perpetuarse en un lugar donde no solamente es la perpetuación, la inamovilidad, sino que tenía muchos recursos para generar problemas, digamos, o sea, invadía otras esferas del poder, el Ejecutivo y el Legislativo iban a cobrar una fuerza en el poder de la provincia mucho más importante que los otros dos poderes. Así que, por suerte, esto fue frenado, pero uno ve algunos movimientos que a mí me llaman la atención, la renuncia del doctor Abel Cornejo como ministro de la Corte, que parecía una cosa muy importante, pero me hablan de un enroque con el procurador. Y entonces digo, ¿por qué viene esto? Porque primero fue Urtubey que mandó un proyecto para modificar, hacer una constituyente para modificar este tema. Después fue el tema de Catalano, que quería, con los ministros de la Corte, tratar de hacer esto, declarar inconstitucional. Y ahora este enroque, ¿por qué viene? ¿Qué? ¿Es la búsqueda de impunidad? ¿Que no están seguros de que lo que hicieron en estos años de gobierno era limpio, transparente, o generan dudas, les genera duda de que ellos puedan ser imputados en el futuro? Es gravísima la situación. La justicia es un pilar básico de la democracia y eso no se puede permitir, estas cosas, porque lógicamente uno puede denunciar, la causa puede progresar hasta un punto en donde se lo manda a un cajón y se terminó la causa. Y esto es lo que vemos. Nosotros hemos visto varias causas contra funcionarios que nunca llegan a nada. Claro. Lo mismo la auditoría de la provincia. La auditoría de la provincia, usted dígame un caso paradigmático que un funcionario haya sido juzgado y condenado por alguna acción de la auditoría de la provincia. No. Entonces son cosas figurativas que no le hacen nada bien a la sociedad. Se elige, o sea, prácticamente el Ejecutivo elige quiénes van a garantizar la impunidad. Bueno, la falta de independencia de los poderes que siempre resaltamos. ¿Qué pasa a nivel nacional? Porque a nivel nacional también se ha visto una notoria persecución hacia un determinado sector, ¿no? Incluso se habla y se manifiesta, se menciona mucho este tema del armado de causas, y por otro lado hay quienes gozan de esta impunidad que recién mencionábamos, con casos cercanos, bueno, acá a nivel provincial. Bueno, se vio claramente a través de la última denuncia que la está llevando el juez Padilla, donde realmente estaba involucrado el gobierno nacional en el armado de estas causas, donde se involucraba a funcionarios del gobierno anterior y donde a los empresarios que también estuvieran involucrados se los dejó de lado. Pareciera ser que solamente se va a juzgar a las personas que cumplían algún tipo de función en el gobierno anterior. Y también está involucrado el Poder Legislativo, porque últimamente se salieron a la luz los audios donde diputados nacionales, una diputada nacional que se declaraba la fiscal de la República, es la más implicada. Esto va a llevar un tiempo, pero tiene que llegar a su fin. En esta semana seguramente va a haber marcha para que no se lo separe al juez Padilla del cargo que está a cargo de las causas, porque realmente si es que se lo separa, después de haber hecho todo un trabajo donde va saliendo a la luz
toda una operación por medio del gobierno y por medio de los servicios de inteligencia que maneja el gobierno, en concordancia con grandes medios hegemónicos de comunicación, donde todo el día le picotean a la gente, Cristina y las chorras, todo el gobierno anterior, son ladrones, hace que la gente le quede algo en la cabeza y con esto, generalmente el que no tiene argumento para debatir sobre la causa de corrupción, lo único que dice son unos chorros. Nosotros tenemos que cuidar el sistema de justicia, tratar de que se llegue a la misma cosa justa que realmente que es la justicia. Acá en Salta también vemos algo parecido con las familias que hacen la marcha los días viernes contra la impunidad, sí. Que a día se suman más familias donde dan a la vuelta de la Plaza 9 de Julio pidiendo justicia. Esto también tendría que ver el gobernador, tratar de que hablar con los jueces, los propios jueces se tendrían que llegar para tratar de solucionar este tema. De hecho, justamente ellos han sido los primeros, ¿no?, en impugnar esta candidatura de Pablo López Viñal a ocupar el lugar que Abel Cornejo... Claro, porque es un cambio, pareciera que se abrió un libro de pase. Cornejo pasa para acá y López Viñal pasa para allá. No sabes qué daño que le hacen la imagen de dos personas, porque realmente creo que la renuncia de Abel Cornejo hace un mes y medio atrás era una renuncia donde se hablaban cosas muy importantes, ¿no? Donde se ponía en desacuerdo con los otros integrantes de la Corte, sobre todo con el tema de la inamovilidad, y uno pensaría que era un aire fresco, digamos, para la justicia, de que un juez determine irse a su casa y decir no estoy de acuerdo con esto. Bueno, pero prácticamente yo ya había escuchado, había tenido algún dato de que se iba a producir este enroque, lo cual habla, fíjese, que el principal órgano acusador de la provincia pasa a ser parte de la Corte. Entonces yo he visto las imputaciones que tiene el ex gobernador de Salta. Ustedes díganme en qué quedó la denuncia, el proceso, la presentación a derecho a la justicia. Nada, quedó en nada. Esto es lo grave. Mientras otros familiares, aquellos que luchan por conseguir justicia, o el caso de las monjas, no las monjas, sino las chiquitas francesas, donde hay prácticamente un hombre que está condenado sin pruebas evidentes. Bueno, entonces hay un reclamo de la población que la justicia deje de ser morosa, que se actúe rápidamente, que se ajuste a derecho, a tiempo, y que quede este poder realmente independiente que nos hace tanta falta a los salteños, ¿no? Bueno, otro de los temas que quería dialogar con ustedes tiene que ver con lo que está pasando a nivel electoral en el país, ¿no? Parece que la gente está reaccionando en las urnas, por lo menos los primeros resultados para Macri no han sido favorables para todo el espacio de Cambiemos, así que bueno, me gustaría tener la evaluación de ustedes acerca de esto. Bueno, la situación económica que está atravesando toda la población en la Argentina, donde la economía se dolarizó y los salarios se especificaron, hace que la devaluación se sienta y fuertemente en el bolsillo de los trabajadores. Los que todavía tienen trabajo, imagínense en las personas que están desempleadas o que hace 2 o 3 años han quedado sin trabajo. Esto hace que la gente vote con el bolsillo. Si me falta, y he vivido 12 años anteriores donde podía ahorrar, podía comprar un celular, podía comprar un televisor, podría tener mi heladera más o menos llena, pero podía consumir. Hoy en día la gente se está dando cuenta que esto no da para más y están dándose los resultados en cada una de las provincias donde se va votando. Cambiemos va saliendo tercero. Y esto está muy claro que la elección nacional va a ser de esta forma. Cambiemos, como dijo el mismo Morales de Jujuy, Cambiemos ya fue. Sí, yo creo que también pienso exactamente igual que él, pero además hay algo mucho más grave.
Macri le dijo, una escritora, Vargas Llosa, dijo, le preguntó qué haría usted en el futuro y iríamos más rápido en el mismo sentido. O sea, que ellos están convencidos de que hay que pasar y que sufrir para lograr un cambio en el país. Y están destruyendo la economía de nuestro país. ¿Cuánto le va a llevar a Argentina a salir de este proceso, salir de esta crisis tan grande donde hemos visto que se han agudizado todos estos datos que mencionábamos al inicio, ¿no? La pobreza, la desocupación, bueno, ni hablar de la indigencia? Yo creo que la Argentina tiene que replantear ya un plan económico, incluso le invitaría al gobierno a reflexionar y a cambiar, porque no se puede mantener una tasa de interés del 70, 75, 80% porque destruye la industria y el trabajo. Entonces ya mismo tiene que empezar a sentarse con los acreedores, parar la pelota y poner en marcha la industria y el trabajo, porque nosotros tenemos que generar los recursos necesarios para enfrentar el pago que ellos están reclamando. Toda la plata que nos envía el fondo entra así por una puerta y se va para pagar los intereses. Es increíble que estemos viviendo lo mismo del año 2001. Es increíble. Por supuesto, ahora apañado por grandes medios que silencian una situación que no da para más. La Argentina puede vivir una crisis aún más grave que la del 2001 si no pone, digamos, las cosas en su lugar. Ningún país sobrevive sin producción industrial, sin trabajo. Es evidente que sin ascenso social nosotros no podemos permitirnos esto. Entonces hay que llegar a un consenso, generar un cambio en la política económica y terminar con los gurúes de la política económica que habíamos tenido un ministerio del mejor de los 50 años, ese era el anuncio, y ustedes ven que ni 2 años duraron y se tuvieron que ir. Y ahora estamos en manos de gente que está atada al Fondo Monetario Internacional y a sus decisiones. Hoy día conocimos la resolución del Banco Central esta mañana, donde se van a poder ocupar las reservas para frenar al dólar. Sí, este es un robo, un saqueo total, porque si de los últimos 10.000 millones de dólares que llegaron al país, ya se fugaron 5.000 en una semana, imagínense que la reserva que hay, que nos prestó el Fondo Monetario Internacional, si es que el Banco Central se dedica a frenar el dólar, en una semana vamos a quedar totalmente sin reserva, así es que es imperioso de que Macri llame a la oposición para que se haga un gobierno donde de acá en más se planee cómo se va a seguir para adelante. Lamentablemente el próximo gobierno que venga va a ser un gobierno de transición, porque se va a necesitar muchos, pero muchos años para salir de esta pésima situación económica que nos llevó el gobierno de Macri, porque en esto hay que ser claro, cuando asumió Macri no tenía la deuda que está teniendo. Todos los préstamos que se hicieron, llegó un momento en que el mercado no le quiso prestar más y entonces acudieron al Fondo Monetario Internacional. Cuando acudieron al Fondo Monetario Internacional, vino Christine Lagarde y tomó la rienda de la economía del país, porque esta es la verdad. Lamentablemente Macri en estos momentos es un virrey, que lo único que hace es pedir permiso al Fondo Monetario para ver qué tipo de política económica se puede implementar. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Sabías que para denunciar un robo ya no tendrás que ir a una comisaría? Ahora también vas a poder denunciar vía web de forma rápida y sencilla. Solo tenés que ingresar a www.denunciasweb.gov.ar o descargar la aplicación móvil Denuncias Web Salta. Luego, elegí la opción Robos y denuncia desde donde estés de manera anónima o con tus datos. Denuncias Web Salta. Trabajamos por tu seguridad. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Seguimos acompañándote en la política en debate. Le damos la bienvenida al doctor Luis María García Salado, jefe de gabinete municipal en esta noche, que nos acompaña gentilmente. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, muy amable. Bueno, no, gracias a usted por venir. Me gustaría que me cuente cómo es la evaluación hasta acá de la gestión de Gustavo Sáenz. ¿Cuáles son los logros que ustedes hasta esta fecha consideran que han sido fundamentales para cambiar también la vida de los salteños, ¿no? Mira, los logros son muchos.
desde como hemos encontrado la municipalidad en el 2015 hasta ahora. En primer lugar, hoy tenemos una municipalidad como primer logro importante equilibrada. Es decir, de que no hay deuda tomada para un futuro, sino la deuda que hay es tomada dentro de la parte presupuestaria. O sea que eso es muy importante. En segundo lugar, había aspectos de las calles como estaban, todo lo que se consiguió pavimentar, las entradas de los barrios. Se hizo un trabajo muy, muy importante, tal es así de que, por ejemplo, yo me río porque en algunas intendencias comentaban ellos como logro de que en un año se iba, en el caso de Resistencia, se iba a pavimentar cerca de 25 cuadras, 60 cuadras. Bueno, nosotros llegamos a pavimentar 220 cuadras por año, digamos el tema. En segundo lugar, el famoso problema de la tracción a sangre, sí. Una ordenanza vieja que había, que no se aplicaba, no existía confianza por parte de los carreros, no se había hecho un trabajo realmente racional y profundo para conocer la realidad social del carrero, para buscarle realmente una opción de trabajo para que sustituya la tracción a sangre. Bueno, Gustavo puso hincapié en ese tema y todo el equipo nos pusimos a trabajar y gracias a Dios hoy somos ejemplo a nivel nacional de ser el único municipio que realmente logró erradicar la tracción a sangre. Y esa gente hoy tiene su sustento a través de la movilidad, a través de las motocargas y de otros trabajos que se les ha ido consiguiendo, cursos de especialización para conseguir algún tipo de especialización en el tema de plomería o en lo que sea, es decir, y un asistencialismo social muy importante. Y esto quiero destacar algo. Estas organizaciones que por ahí trabajan con estos sectores de gente, ¿no es cierto?, en el caso de los carreros, en su momento, cuando conversaban con la municipalidad, nos generaban una imposibilidad de poder tener contacto directo con ellos y creaban en ellos una desconfianza sobre la municipalidad. Hasta que logramos separar una cosa de la dirigencia de esas organizaciones sociales y pusimos a trabajar directamente con el sector que tenía el problema, el cual nosotros queríamos realmente hacer la conversión de, en este caso, la tracción a sangre. Bueno, gracias a Dios eso lo conseguimos, porque una de las políticas del municipio es trabajar directamente con la gente que tiene el problema y no con la dirigencia política, porque ellos tienen, aparte de la solución de esos problemas, otros intereses políticos y la solución va en forma distinta. Después, por ejemplo, hemos sacado el tema de la ordenanza con respecto a pirotecnia. Se está dando mucho hincapié hoy, en el Día del Animal, ¿no es cierto?, el tema del trabajo sobre ellos. El tema de la Balcarce, también lo hemos solucionado, grandes problemas que había con el tema de la Balcarce. Independientemente, todas las obras que se están haciendo en la ciudad de Salta con respecto al tema, por ejemplo, de la mitigación, el tema de las inundaciones. No es que la ciudad de Salta no se vaya a inundar, se va a mitigar. Nosotros no podemos prevenir o prever lo que la naturaleza nos va a traer. Simplemente se hace estadísticamente con unos porcentajes y en base a eso son las obras que se realizan. Las obras de la Plaza Gurruchaga, las represas de los campos militares, el canal Tineo, el canal de la calle España, es decir, todas esas son obras que ya hoy la gente está viendo ese efecto que se está mitigando el tema de inundación. Obras que faltan concluir tanto el canal Tineo como el de las represas y el canal de la calle España. Es decir, son muchos los logros de este intendente, de Gustavo Sáenz, de esta gestión que se hizo en la ciudad de Salta. Y por eso yo creo que la mejor carta de presentación, ya que después seguramente vamos a entrar en un tema político, sí, ¿no es cierto? La mejor carta de presentación es decir, lo que prometió, lo cumplió. Así que son muchos los logros que se están haciendo, te estoy comentando los más importantes. Con respecto al tema de asistencia social, Guadalupe Colque tiene una presencia en los comedores, en los distintos barrios, sobre todo cuando se producen estos eventos, ella es la que coordina con Cooperadora Asistencial, valga la redundancia, este asistencialismo en el caso de la lluvia, en el caso de las inundaciones. Y si vos te podés analizar, las primeras lluvias del año 2015, con las primeras lluvias que nosotros hemos sufrido en el año 2016, que eso fue lo que generó este proyecto que lo pagó Nación, que es el plan de mitigación maestro para la ciudad de Salta,
cosa que de hoy en adelante el intendente que venga se va a encontrar con un plan maestro. No hay evacuados últimamente. Quiere decir que las obras están funcionando, ¿no es cierto?, progresivamente conforme al avance del tema de las tareas. Sí, son muchos los temas, son muchos, digamos, los logros, y bueno, la mejor carta de presentación para el proyecto político es esta, por la parte de Gustavo Sáenz. ¿Y qué materias pendientes hay? Por ejemplo, un problema que todavía no se resuelve tiene que ver con el área de tránsito, ¿no? Digo, una ciudad que ha crecido exponencialmente, que ha crecido desordenadamente y que obviamente todavía no logra de alguna manera acomodar estas cuestiones, no logra modificar, ¿no?, algo que seguramente se da a largo plazo, como es la conducta, por ejemplo, de los mismos conductores. Exactamente. Bueno, con respecto al tema de tránsito, y te traigo a colación, hubo una incorporación de equipamiento en la municipalidad muy importante, como que hacía muchísimos años, muchas gestiones que esto no existía. Los camiones, la planta hormigonera, es decir, toda la planta asfáltica, es decir, toda una serie de maquinaria nueva que se la ve. Tal es así que el desfile que se hizo para la Fundación de Salta fue impresionante en ver todos los vehículos nuevos de la municipalidad desfilando. Eso es una demostración de fuerza de lo que la municipalidad quiere para prestarle los servicios a los vecinos. Pero faltan muchas cosas. En lo que vos estás hablando del tema de tránsito, por supuesto, no solamente terminar de equipar a tránsito en este tema, sino capacitar al personal de tránsito, incorporación de gente a tránsito y sobre todo mucha educación vial. Mucha educación vial. Y eso hay que ir haciéndolo no solamente a las personas que hoy van a rendir un examen, sino hay que comenzar, y se está haciendo en las escuelas primarias, enseñando lo que se debe cumplir y cuáles son las normas y respetar al prójimo, nosotros respetar al vecino. El rol de cada uno, porque digo, también los peatones tienen que ver con esto, por los supuesto, motociclistas, por los supuesto, ciclistas por supuesto. Y demás. ¿Es transparente esta gestión? Se han dado una serie de circunstancias, por ejemplo, la explosión en el CCM, que la hemos seguido mediáticamente, que sí, no sé cuáles han sido los últimos avances, si usted no nos pudiera explicar, los allanamientos en la municipalidad al inicio de este año también, que se ha mantenido en secreto de sumario. Hace poquito me han dicho que ya se ha levantado esto, así que bueno, me gustaría que esos temas también queden despejados para que la ciudadanía pueda hacer su propia evaluación y para que tenga además la palabra de usted, ¿no? Bueno, con mucho gusto. Con respecto al tema de la explosión del CCM, nosotros del laboratorio, nosotros lo estábamos demorando porque se demoraba las pericias. Se demoraba la pericia de la Policía Federal, la pericia del tema del CIF, y en este caso el fiscal que estaba interviniendo en ese tipo de investigación nos pedía que tengamos paciencia hasta que esto realmente se resolviera. Ya salió, es como consecuencia de una pérdida, ¿no es cierto?, del tema de gas, y quedó desvirtuado totalmente lo que se hablaba de un temas de atentado, de cosas por el estilo. Esto quedó totalmente desvirtuado. Gracias a Dios, fue una desgracia con suerte, ¿no es cierto?, fue una hora puntual, un día puntual, y si eso hubiera ocurrido en una mañana de trabajo, donde hubo daños materiales, ibas pero concurrir a la municipalidad, te imaginas el desastre que hubiera sido. Por eso nosotros lo estábamos demorando, porque indudablemente tiene que haber seriedad de nuestra parte en respetar las decisiones judiciales. Con respecto al tema de lo que ocurrió en el mes de enero, del tema de AFIP, lo que fue un requerimiento, no fue un allanamiento. Se libró un oficio en una causa que viene investigando la justicia por evasión, por facturas duplicadas, digamos en un término vulgar, por facturas truchas, ¿no es cierto?, como se dice, donde 2 contratistas o 3 contratistas de la municipalidad, que por lo general pertenecen al mismo grupo económico, facturaban, indudablemente para no pagar los impuestos nacionales, emitía una serie de facturas de gastos que no eran reales. ¿Cuál era el problema? El problema era que muchas de esas facturas habían sido emitidas, ¿dónde? En computadoras de la municipalidad, no, en sistemas de internet de la municipalidad, como que, por ejemplo, vos vas y querés emitir una factura por un pago y decís, ¿por qué no me permiten conectarme? Cosa de no ir hasta mi casa y volver. Entonces vos emitías una factura. Esa emisión de ese servicio, de ese servidor, queda registrado en la AFIP como que se emitió de las familias, pero se emitió con el servidor, no lo emitió la municipalidad con su computadora. Ese es un tema, digamos, que quizás, bueno, después que ocurrió todo esto, se dio instrucciones al área de modernización que maneja la parte de informática, que eso no se pueda permitir más. Pero eso era una práctica que se hacía, digamos, en empresas particulares para facilitar no porque al emitiera. La municipalidad no puede facturar
¿no es cierto? Y menos este tipo de factura. No puede tener doble facturación. La municipalidad no factura. Y en el caso de esto de las obras, quien factura es la empresa a la municipalidad en base a un contrato que se hizo de adjudicación del tema de la información estuvo tergiversada, digo, porque la mayoría de los medios de comunicación había hermetismo, obviamente, en la causa. Estábamos hablando de que hasta hace muy poquito tiempo estaba dispuesto el secreto de sumario y, por ende, lo que llegaba de conocimiento hacia la gente era esto, ¿no? Que desde la misma municipalidad se habían emitido, digamos, estas facturas apócrifas y que, bueno, que eso también había llevado a que estos hechos se produjeran allí. Correcto, pero ya te cuento, no se emitió de la municipalidad, o sea, se utilizó uno de los servidores de la municipalidad para que en la computadora de la empresa emitiera el tema de la factura. Entonces ahí figura, ¿bajo qué servidor? Bajo el servidor, digamos, tal. Y esto a su vez motivó algunos tipos de reacciones políticas, ¿no es cierto?, de la gente, porque la verdad yo no conozco la historia del país que se haya, supuestamente la AFIP haya intervenido en un allanamiento que no fue allanamiento. Y esto lo que ocurrió es con estas empresas en contrataciones con el municipio, también contrataba con la provincia. Y bueno, esto es lo que hemos visto después, hace una semana o hace 15 días, con la provincia, con Aguas del Norte, etcétera. También están investigando qué es lo que está pasando con este tema. Esto es una denuncia que viene de hace 1 año y medio, o casi 1 año y medio, 2 años, que viene trabajando AFIP, investigando a las facturas que emitían estas empresas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los periodistas? Ha salido ahora una carta abierta, no sé si ustedes están en conocimiento de esto, donde ellos reclaman acceso, ellos y nosotros, digo yo también incluida, acceso a la información pública, también dan cuenta de que habían pedido, habían solicitado de diversas formas, ¿no?, poder entrevistarse con Gustavo Sáenz, a quien yo también particularmente he invitado a este programa sin recibir ningún tipo de respuesta. Bueno, esto hace que obviamente sea inaccesible para nosotros y me imagino que también para el común de la población poder acceder, ¿no?, a datos concretos que necesitamos saber y conocer. Mira, el tema de, por lo general, si uno analiza, Gustavo Sáenz no es una persona, digamos, que por ahí concurre, digamos, al tema de entrevistas y tema en general. Sí tiene una participación en su programa, ¿no es cierto?, abierto del tema de radio, cuando inaugura obras o cuando se hacen lanzamientos de ciertos programas específicos en la municipalidad, digamos, la prensa concurre y la prensa le puede, digamos, preguntar, ¿no es cierto?, un poco todo lo que sea. Ahora, él nunca convocó, digamos, nunca tuvo una reunión puntual con ciertos sectores de prensa para buscar algún tipo de información. Yo estuve leyendo, digamos, esta carta abierta. Se cuestiona también la pauta publicitaria. Es una carta abierta, ¿no es cierto?, en la cual sé que los recibieron por este tipo de problemas, ¿no es cierto?, los recibió el gobernador de la provincia, y cuando a mí me preguntaron de una prensa, de un medio, en el tema de que la jueza con este recurso había dispuesto que esto no suceda, le echaban en sí la culpa, llamémoslo así, al intendente. Entonces yo dije lo siguiente: la resolución de esto no es del intendente, es del juez. Digamos, cuando una persona se considera que están invadiendo algunos derechos de uno, hace una presentación judicial. Pero esa presentación judicial, quien resuelve es su señoría, digamos, es el juez. Entonces, este hecho de decir, me han cercenado, ¿quién lo cercena? ¿Gustavo Sáenz? No, lo cercena el juez, que es quien dicta esa medida. Y están las vías recursivas, ¿no es cierto?, como creo que esto está apelado, ¿no es cierto?, a la Corte, se habla sobre este tipo de medidas. Claro, ¿no? le contemos a la gente que se habla también en este fallo, bueno, del tema de la libertad de expresión, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Exacto. Sabemos que en nuestro país la censura previa está prohibida, o sea que yo tengo libertad de decir lo que yo quiera, siempre y cuando después voy a ser responsable ulterior de esos dichos y me tengo que hacer cargo de cualquier cosa que haya ocurrido, ¿no? El tema es con respeto, ¿no es cierto? Yo creo que el acceso, digamos, a todo esto de poder decir tiene un límite, ¿no es cierto?, tiene un parámetro, que es el respeto, fundamentalmente. Mientras esté el tema del respeto, yo creo que uno puede preguntar lo que sea. Claro, y la otra persona, ¿no es cierto?, responder realmente en base a esa pregunta. Por ahí pasa el tema de la libertad de prensa, y yo estoy totalmente de acuerdo que así suceda. Y si por ahí hay algunas personas que por ahí no están de acuerdo con algunos temas, bueno, yo creo que lo mejor de todo es responder y el tema del diálogo, ¿no es cierto? Me parece bárbaro. Bueno, ¿y cuáles son las definiciones políticas? A ver si cortito lo podemos sintetizar, si es que las hay, ¿no? Porque se ve todavía como un mapa bastante amplio, digo, con las elecciones que se han postergado a nivel provincial. Mira, el tema es muy sencillo. Acá son 2 proyectos. Tenemos un proyecto nacional y tenemos un proyecto provincial.
esto nosotros tenemos que ser, por lo menos yo tengo que ser coherente desde el año 2015 que conformo este frente a hoy en día. Lo que nosotros estamos apuntando es esta convocatoria de este frente a Gustavo Sáenz para las elecciones netamente provinciales. Yo me despego del tema nacional, sino este proyecto va simplemente para el tema de la parte provincial. Con respecto a la parte nacional, que mucha gente quiere pegar, nos siente diciendo, a ver, ¿dónde va a ir Gustavo Sáenz? ¿Dónde van a ir los distintos integrantes del partido que integran ese frente? Bueno, eso va a ser una cuestión que se va a resolver en la conformación de ese frente para el tema nacional. Y con respecto al frente netamente provincial, yo creo que van a estar todos los partidos que conformaron el frente en el año 2015. Creo que algunos quizás no, pero la gran mayoría, la columna vertebral, la estructura va a ser exactamente lo mismo. Y si hay otras fuerzas políticas, justicialistas o lo que sea, que se quieran sumar al frente, la verdad que me parece bárbaro siempre y cuando apoyen este proyecto de Gustavo Sáenz gobernador y lo que estamos trabajando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por acompañarnos. Que tenga una excelente noche. Pausa, ya volvemos. Jugá con Tiquetón y gana muchos premios y dinero en efectivo. Desde ahora hasta noviembre, con la carga de tus facturas, participás de increíbles sorteos. Hay hasta 100.000 pesos en efectivo todos los meses. Es simple. Carga tu factura por la web o desde la app dentro del mes y participá de los sorteos los últimos días. Mientras más facturas subas, más chances tenés. Y en diciembre tenemos el super sorteo de fin de año. 10 PlayStation 4, 10 tablets, 10 celulares y un auto 0 kilómetros. Juegan todas las facturas cargadas durante el año. Dale, jugá con Tiquetón que te va a premiar. Pedí tu ticket, pedilo ya, pedí factura, no te quedes atrás. Continuamos con la política en debate. Hoy me acompaña el licenciado Moisés El Chino Sánchez. Vamos a hablar de varios temas, entre ellos, qué es lo que está pasando en la economía nacional. Así que bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo. Igual. Bueno, luego de la semana de histeria, de la semana pasada, que el viernes terminó con un incremento en el dólar rozando los 47 pesos, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, declaró de que los argentinos nos tenemos que acostumbrar a la volatilidad del mercado financiero y cambiario, con lo cual todos los críticos, todos los economistas salieron a cuestionar esa declaración diciendo que nada aporta a generar un clima de confianza en la economía nacional. Vos bien sabés, Moisés, que la economía se trata de eso, de generar confianza en la población. Y lamentablemente, cuando uno analiza todos los indicadores económicos de la gestión de Cambiemos en el gobierno nacional, luego de casi 3 años y medio de gestión, no hay un indicador que nos muestre algo que le traiga sosiego a las familias argentinas. Recientemente han lanzado un plan que le han llamado de precios esenciales para tratar de diferenciarlo de los precios cuidados. Y obviamente el sector empresarial decía de que esto iba a tener eficacia en tanto y en cuanto no haya una nueva disparada del dólar. Y justamente ya este fin de semana se han conocido declaraciones diciendo... El pacto de caballero. Claro, como un pacto de caballero diciendo de que esto es insostenible. Digamos. Es insostenible al punto tal de que hay una nueva caída del PBI, de la producción industrial. La Cámara PYME ha señalado también problemas de una nueva caída sostenida de hace muchísimo tiempo en la producción nacional y obviamente que impacta de forma sostenida en el consumo. O sea, mi pregunta, Moisés, hacia ti, que sos un conocedor de la materia y un analista de la política, es que lo primero que se me viene en mente es que este gobierno, que propuso como eje central de su campaña cambiar sobre todo los ejes de la economía, y el amigo Macri dijo que el tema de la inflación era un tema muy sencillo de resolver, evidentemente los cambios que han logrado han sido para peor en la población. ¿Cuál es tu análisis
en relación a todo lo que está pasando en la Argentina y el escenario que se viene hasta fin de año. Vos sabés que hace mucho tiempo, no sé si te acordás de que el gobierno cuando ingresó a la política económica Cavallo, se llamaba Fundación Mediterránea, es decir, el análisis siempre estuvo enfocado cuáles son las soluciones para que un crecimiento sostenido en la economía argentina. Bueno, desde hace muchísimo tiempo, vos acabas de decir de que es esencial la previsibilidad, es esencial avisorar el futuro. Bueno, a eso en realidad el gobierno nacional le impuso una política que esencialmente la volatilidad está en la política. Vos sabés que la economía es esencialmente política. Bueno, desde hace mucho tiempo, te decía yo, de que se analiza el tema económico argentino y vos sabés que en las escuelas más importantes se dice de que hay 4 tipos de economía en el mundo. La economía capitalista, la economía socialista, la economía de Japón y la economía argentina. Bueno, la socialista y la capitalista se sabe más o menos cómo funcionan y dicen la japonesa porque es medio inexplicable o racionalmente explicable cómo creció sin tener casi recursos. Y la Argentina, a la inversa, digamos, teniendo todas las capacidades y todos los elementos necesarios para un crecimiento, no crece. ¿Por qué? Y porque es político. Eso es lo esencial. Por eso, creo que desde acá se ha tratado de elaborar, desde el pensamiento del compañero Urtubey, se trata de elaborar una política que a grandes títulos se dice alternativa federal, pero en realidad es economía federal, ¿no es cierto?, sociología federal, porque, bueno, todos hablan de la pobreza, todos hablan y explican, bueno, pero la pregunta es cómo se sale, claro, ¿no es cierto? ¿Cómo se cambia el sistema económico, por ejemplo? Bueno, la pobreza se sale si hay trabajo, es decir, si en cada pedazo del territorio hay trabajo para que haya justicia social, digamos, y si hay trabajo, para que haya trabajo, tiene que los recursos de cada provincia ponerse a trabajar. Y bueno, el problema migratorio, el problema dicen, la cabeza de Goliat, que es el puerto, todos los problemas son un problema esencialmente de característica de falta de distribución del ingreso regional. Bueno, vos fíjate que ahora estamos ante la víspera del 1 de mayo y los trabajadores argentinos hoy muy poco tienen para festejar, ¿no? La muestra palpable es que los índices de pobreza son alarmantes en Argentina, lo de desocupación y subocupación en el país y la falta de generación de empleo que vos significás como la principal herramienta para generar una economía de expansión y de crecimiento. Luego de los últimos resultados electorales que se vienen dando a lo largo y ancho del país, refuerza esta idea de que la gente quiere dejar atrás esta famosa grieta, esto de que uno tenga que elegir entre volver al gobierno anterior o elegir entre este gobierno y superar definitivamente los problemas de división entre los argentinos. Bueno, Alternativa Federal está sustentada justamente en esa idea. ¿Cómo vislumbrás vos el trabajo de Alternativa Federal y en ese marco la figura de nuestro gobernador Juan Manuel Urtubey, ¿no? Vos sabés que lo esencial, vos sabés que cuando uno analiza lo que dicen los economistas, ¿viste qué cosa difícil que es entender a los economistas? Yo soy economista, pero te digo una cosa, es simplísimo el análisis de la economía. Yo te lo explico en 2 palabras. Es decir, un sistema económico es un sistema de producción y de distribución del ingreso. Acá se discute el ingreso sectorial. Ahora, cómo las diferentes economías de todo el país, ¿no es cierto?, funcionan aledañas a una sola economía. Pero, por ejemplo, no se sabe qué pasa con la economía de los mares, por ejemplo, que generan tanto casi como la pampa húmeda, o la economía patagónica, o la economía andina, o la economía cuyana, que tiene todos los elementos necesarios para salir de la pobreza. Bueno, eso es la cuestión estructural. Y la cuestión estructural se sale principalmente con un sistema educativo. Si no hay un sistema educativo que integre a las fuerzas productivas, a la capacidad de la población de producir y de crecer y de desarrollarse integralmente en cada pedazo del territorio, es muy difícil. Y bueno,
Lo que pasa es que te dicen que no, que eso es difícil. ¿Sabes por qué? Porque te dicen, ¿y de dónde sacamos la plata? Bueno, la esencia del modelo de Macri es que es un modelo sin plata. Es decir, es un modelo que no tiene la posibilidad ni la capacidad de diseñar una política financiera o monetaria nacional, ni tampoco con el dólar. Las dos restricciones son el dólar y la moneda nacional. Es imposible. Ahora, ¿cómo se sale con un sistema financiero nacional, digamos, federal, que permita, un sistema impositivo que permita, es decir, succionar lo menos posible del sistema económico y un sistema de comercialización? Es la esencia. Bueno, hace años, décadas, de que esto no se hace. Y bueno, esa es la intención de los gobernadores, no solo del compañero Urtubey, sino que se pusieron de acuerdo 12, 14 o 17 gobernadores y llevan adelante esta política, ¿no es cierto? Y creo que va a ser exitosa por eso, porque aparece también una nueva dirigencia nacional. Lo escuchaba recién yo a los otros compañeros anteriores que estaban, y bueno, hacen un esfuerzo terrible por mejorar, qué sé yo, la calidad de vida de los ciudadanos. Es imposible si no se transforma. Esto es lo que dice el compañero Urtubey. Si no transformamos el sistema político en su conjunto, bueno, no tenemos salida. Ese es el reto. Bueno, los resultados de ayer domingo en Santa Fe muestran a clara de que la sociedad argentina está justamente transitando un camino que le demanda a la sociedad una nueva dirigencia basada justamente en el respeto del otro, en la concordia, en la búsqueda de las soluciones a los problemas argentinos a partir del debate, del diálogo, respetando el disenso. Y la prueba palpable está que el candidato más votado en la ciudad de Rosario, que hace más de 12 años que viene siendo administrada por el Partido Socialista, por el PSP, el candidato más votado es un candidato peronista, un joven candidato peronista del peronismo en la provincia. O sea que la verdad que la sociedad, me parece a mí, que está reclamando esos cambios que vos señalás, ¿no? Si vos lo mirás, en realidad es la octava vez consecutiva que pierde el gobierno nacional. Pero a mí el enfoque que hay que darle a la problemática hoy, me parece que esencialmente la población quiere saber qué es lo que va a pasar a partir de acá. Porque a partir de acá, si vos lo mirás así, sintéticamente, digo, el modelo económico nacional no cambió demasiado, digamos, desde hace décadas. Es el mismo, digamos, que hay una altísima tasa de concentración en poquísimas manos, que además ese capital se va, hay 500.000 millones de dólares afuera, ¿no es cierto? Y bueno, y se distribuye lo que queda, digamos, viene un gobierno, lo distribuye mejor, viene otro gobierno, lo distribuye peor, pero la visión de largo plazo, la visión estratégica de este país, de que hay que cambiar las cuestiones estructurales de este país, y no están en la dirigencia. Por eso, creo que el personalismo también no tiene ya, terminemos con el personalismo, digamos, el peronismo, el urtubeycismo, el romerismo, el cristinismo, el macrismo. Bueno, creo que hay un conjunto de gobernadores que se han puesto las botas y están haciéndose cargo principalmente de esa situación. Y eso es lo que va emergiendo, ¿no? Nos resistimos, inclusive la política comunicacional del gobierno se resiste, pone Cristina y Macri, y bueno, si vos lo mirás seriamente, va perdiendo 8 veces, es decir, que ¿de dónde salen las encuestas esas que uno mide igual que el otro? En realidad, en cada territorio van perdiendo. Ahora contame, Chino, ¿cómo se inscribe tu candidatura a senador nacional en esto que me estás contando de lo que es la alternativa federal en Argentina? Justamente por eso, vos sabés que la democracia es así la define la democracia, y dice, la libertad individual y todos los derechos está inscrito en el sistema democrático, porque el sistema democrático dice, la justicia gobierna el pasado, el ejecutivo el presente y el legislativo el futuro. Es decir, ¿qué es lo que la gente pide hoy? Es decir, ¿qué va a pasar en el futuro? Es decir, creo que el diseño del nuevo país se hace con leyes nacionales. Creo que es más importante esta elección también por el pensamiento del compañero Urtubey, que dice
Desde el Parlamento tiene que salir la unidad de todos y un planteo a la sociedad de cómo salir esto en poco tiempo. Viste que la gente te dice, te van preparando ya para que el próximo gobierno que viene va a ser peor que este porque tiene que sufrir por consecuencia de las consecuencias de este, y este te dice que las consecuencias del anterior, y así sucesivamente, digamos, no terminamos más. Yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo todos en la Cámara y decir, este es el plan de desarrollo. ¿Cómo vamos a hacer para solucionar este punto, este punto, este punto? Y creo que sale del Parlamento, por eso es que dije, bueno, yo ya con mi edad, qué sé yo, que estaba medio jubilado, digamos, ¿no? Tratando de estudiar, escribir algo de mi experiencia, dije, bueno, hay que dejarle por lo menos un pensamiento a la juventud, un ideal de futuro. Bueno, creo que eso se hace en el Parlamento. Muchísimas gracias, Chino, un gusto estar contigo. Gracias a vos por invitarme. Seguimos acompañándote acá, en La Política en Debate. Y ahora, para hablar junto con Mabel Corrales de un hecho que sucedió la semana pasada. Ya salió en la circulación el libro de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el nombre Sinceramente, y a partir de esa publicación y de su circulación, que además se agotó rápidamente el primer tiraje de 20.000 ejemplares, luego vino otro nuevo de 20.000 ejemplares, y ahora están tratando de editar otro a partir de los pedidos, que es cerca de 60.000 ejemplares y que van a sacar en la tercera edición. Claro, lo que pasa es que también hubo pedidos masivos. Bueno, acá en Salta supuestamente en esta jornada empezaban a llegar los libros, hay versiones online ya que andan circulando, pero como decíamos, estallaron las redes sociales los memes de los dos lados, ¿no? Digo, de quienes apoyan el proyecto de la expresidenta y de quienes obviamente están en contra y todavía siguen sosteniendo al gobierno de Cambiemos. Así que vamos a compartir algunos de ellos con ustedes para cerrar con un poquito de humor. Les agradecemos por supuesto que nos hayan acompañado en esta jornada y ya saben que la cita es siempre los lunes a través de esta misma pantalla de 22 a 23. Chau, chau. Chau, muchas gracias.